Bien, of course. Bien. ¿Quién quisiera orar el día de hoy? ¿Alguien lo siente en su corazón que quiere orar? Leslie, lo siento en su corazón. Amén. Amén. Ay, Ok. muy bien. Dale, Leslie. Ok. Posición de oración. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Te agradecemos por permitirnos estar aquí reunidos una vez más a distancia, pero contigo, Señor, tú en el centro de todo. Gracias por permitirnos tener esas herramientas virtuales que nos permiten conectarnos contigo. Te pedimos por esta noche, Señor, por la continuación de Filipenses 2 y lo que tú nos vas a revelar durante esta noche. Que aunque nos sintamos cansados, agobiados de todo el cansancio físico de esta semana o incluso emocional, que podamos encontrar fuerzas en ti y saber que tú nos restauras, Señor, y que tu palabra nos da esperanza para seguir adelante. No importa qué podamos sentir, Señor, tu espíritu está en nosotros. Te pedimos por el mensaje de esta noche y que puedas ser con Amalia para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Ok, nada, yo creo que tú seas algo más como que chill, como que ustedes puedan. Déjenme enviarle el link a mi hermana, que ella a veces se le descarga el celular y me lo pide por el Messenger. Entonces, déjame enviarle. Pero lo que estaba diciendo era que yo quiero que esto sea como algo más chill, que pudiéramos eh, tener un poquito de conversación antes de iniciar, para que no sea de que entrar pesado, vamos a estudiar fuan, sino que podamos entrar más ligerito. Pero sí, estaba diciendo al principio que ha sido un día largo, estoy un poquito cansada, pero el Señor es bueno. Y algo que podemos aprender de eso es que, gloria a Él, que no dependemos de nuestras emociones. Que a veces es muy difícil, tú como que después de un día largo, lo que sea, tú sentate a leer la Biblia. Anoche, ayer, por ejemplo, yo estaba de que muerta, muertísima. Y yo abrí la Biblia. Entonces yo estoy leyendo Éxodo. Sí, imagínate tú muerta y tú leyendo acerca de cómo se construye el efod. Y tú dije, bueno. Entonces, ya tú sabes, cabeceando ahí, leyendo la Biblia. Pero, nada, el punto es que el Señor es bueno y que, o sea, hablar de la Biblia y como que estudiarla con ustedes y tener este espacio interactivo me ayuda a mantenerme despierta y motivada para hacerlo. Entonces, yo creo que también eso le puede servir a ustedes. Trae Levítico. No, Levítico yo lo leí hace 2 años en la cosa de la Biblia en un año. Fuerte. Señores, yo lo admito, yo me dormía leyendo o sea, la Biblia y eso el Señor sabe que Él me perdona, pero esa cosa para entrarle. Entonces te repite la misma cosa como 800 veces. Y tú eres mi madre. Pero nada, el Señor es fiel. Eh, sí, otro consejo que les quería dar antes de empezar. Yo estoy viendo unos videos de un muchacho que él está explicando la ley. O sea, déjame explicarlo y después les digo por qué se lo digo. Él está explicando la ley. Es como unos videos, son entre partes. Los videos son un poco larguitos, pero yo lo pongo ahí cuando estoy haciendo algo y lo escucho como si fuera un podcast. Y explicando la ley, pero es un muchacho como de nuestra edad. Entonces, él lo explica súper bien, pero no es como que aburrido o como difícil de entender. Explicando la ley de Moisés, cómo está dividida, o sea, cómo entenderla mejor. Y todo eso. Entonces, lo voy a poner en el grupo ahorita porque me ha servido para entender mejor Éxodo que estoy leyendo y simplemente para aprender en general, porque muchas veces, o sea, son cosas como que básicas del Antiguo Testamento que no realmente no estudiamos porque son pesadas, o sea, son cosas que hay que darle mucho estudio. Y él lo que hizo fue que estudió él y habló de eso en los videos. Entonces es muy bueno y se lo voy a enviar. Entonces, nada, esa fue mi parte interactiva del día de hoy. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de su vida espiritual o de su vida devocional que le esté pasando? Interesante, no interesante, no tiene que ser interesante, sino como que algo que ustedes quieran compartir o algún consejo, ¿no? Si no, no importa. Pero nada, para que no sea yo nada más que esté hablando aquí. ¿Alguien? No one. No one, no one. Ok, muchas gracias. También, si escuchan de que una música de fondo, mi abuelo está escuchando música y hoy le dio con escuchar
orquestas. Sí. Él le da a veces con ver camiones o tsunamis, pero hoy fueron orquestas. Entonces, sí. Pero bueno, no importa, no nos quejamos. El punto es que sí, por si lo escuchan de fondo. Yo estoy un poquito volviéndome loca, pero it doesn't matter. No hay pro. Bien, se va a empezar el día de hoy con el capítulo 2, pero la parte 2. ¿Por qué? Ahora sí yo quiero que sean interactivos. No se escuchan, ¿verdad? Ah, él no se escucha. Sí, lo que pasa es que yo lo escucho y me estoy volviendo loca. Porque me desconcentra, mira. Pero no importa. En verdad, yo voy a ver si me puedo ir para mi cuarto. Deme un segundo. Deme un segundo, porque en verdad yo no puedo. Déjame ver si se escucha más allá. Discúlpame este tiempo así como aloqueteado. Vengo ahora. No se vayan, son 5 segundos. Ok, nítido. Eh, Discúlpame, voy a tener un cambio de escenario, pero no importa. Eh, Nítido, 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 nítido. Yo sé que no se escuchaba, pero yo lo escuchaba. Y, yeah, estaba desconcentrada. Pero yes, nada, el señor trabaja igual. Pero bien, entonces, el punto era que la semana pasada nosotros estábamos en el capítulo 2, empezamos el capítulo 2 ¿de qué libro? ¿De qué libro? ¿Qué estamos leyendo? Filipenses. Amén, hermano. Génesis. ¿Quién dijo Génesis? Para sacarlo ahora mismo. No. Muy graciosa, Otro muy hermano. graciosita, muy graciosa. Eso no fue Robil. Eso sí. Camila Flores. Gracias, Camila. Muy bien. La cosa es que sí, vamos leyendo Filipenses, vamos por el capítulo 2. Y en la semana pasada, como ustedes se recordarán, llegamos solamente hasta una cosa histórica que nunca había pasado. Llegamos hasta el versículo 7 nada más. Señores, nunca en la existencia de la vida habíamos nosotros llegado a una reunión de 1 hora y 20 minutos, 7 versículos nada más. Pero amén, gloria al Señor. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿alguien me puede recordar, refrescar, reanimar la cabeza? ¿De qué se trataba los primeros 7 versículos que hablamos? ¿Por qué duramos tanto hablando de eso? ¿Quién me puede remember? Josué. Dale, Josué. Ok. Iba a decir la clase pasada, la reunión pasada, eh, vimos los primeros, o sea, los primeros versículos, ajá, pero que en verdad ahí no fue que nos detuvimos mucho, fue después, cuando empezamos a lo que se denomina el himno a Cristo, y ahí duramos como mucho en los primeros dos, el 6 y el 7, porque estábamos hablando de la deidad de Jesús. Entonces ahí nos fuimos en una debatiendo de cómo puede ser difícil para alguna gente como que admitir, o no admitir, sino como que ver las evidencias de que Jesús es Dios, y, y nos estábamos poniendo en los zapatos de la gente del Antiguo Testamento,
que cuando llega Jesús y como que, nosotros ahora decimos de que, claro, Jesús es Dios, dime, se lo dice la Biblia, todos los profetas lo dicen, Mateo, Lucas, Juan, todos dicen que Jesús es Dios. Y después tú como que te pones a pensar, en verdad, lo que ellos estaban esperando no era eso, entonces como que un choque y tal, entonces, duramos mucho por eso. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Josué. Así es, como dice José, nosotros no paramos. Para la persona que no estaba la semana pasada o que tal vez no se acuerden, duramos mucho en la reunión la semana pasada y no terminamos el capítulo porque nos quedamos mucho en el tema de la deidad de Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús pudo ser 100% hombre, 100% Dios? ¿Qué era eso? O sea, ¿por qué? Y por qué otra persona tal vez no lo creían. ¿Alguien se acuerda cómo se llama, cómo le dicen a ese pasaje que nosotros leímos del capítulo 2, que es donde comenzó a hablar de la deidad de Jesús? Que el capítulo 2 comienza hablando de cómo, lo voy a poner aquí, y no lean la palabra porque sería trampa, pero que, tenemos el capítulo 2 y el pasaje del que yo estoy hablando ya vieron la palabra, pero bueno, aquí está, este es el pasaje. Este pasaje, ¿cómo es que se le llama en la Biblia? ¿Y por qué se le llama así? ¿Alguien se acuerda? Sí, Esther, muy bien, kenosis. Perfect. Entonces, este se le llama kenosis porque kenosis significa, viene del griego kenosis y significa renuncia voluntaria de Jesucristo de ciertos atributos divinos con el fin de experimentar el sufrimiento humano. O sea, hablábamos que este pasaje era kenosis porque hablaba de esta renuncia de Jesús a atributos divinos, no a la esencia de lo que era el ser, un ser divino, sino la renuncia como de lo que implicaba, digamos, ser un ser divino. Y que la naturaleza humana se añadió o se adicionó a la naturaleza divina de Jesús. No fue como que una reemplazó a la otra o como que una tenía un chisma de la otra, sino fue como una cosa que se añadió. Entonces, es una forma, digamos, simple de ponerlo. Pero bien, entonces, ya sabemos entonces de qué hablamos la semana pasada. Y hoy en la parte 2 del capítulo 2 vamos a continuar con el capítulo y vamos a, espero, terminarlo. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Tienen sus Biblias? ¿Tienen sus cosas para anotar? Espero que sí. Ok, muy bien. Nítido. Entonces, Josué, ¿la mano se te quedó levantada o tú quieres leer? Ok, se te quedó levantada. Nítido. Pues, ¿quién quisiera leer el versículo? Y me encanta la participación en el grupo. Leslie. Se notan interactivos. Okay. Dale. El alcance del despojo propio de Jesús. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Léeme esa parte. Okay. Parte aquí. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Jesús se humilló a sí mismo cuando él se hizo obediente. Esto era algo que Jesús solamente podría experimentar al bajar desde su trono en el cielo para convertirse en hombre. Dios está entronizado en la gloria del cielo. No hay nadie al cual él obedezca. Jesús tuvo que dejar la gloria del cielo para estar en la condición de hombre, para que de esta manera pudiera ser obediente. Amén. Es algo increíble como, o sea, es como self-explanatory, como que se explica solo. Pero es increíble ver cómo no solamente él se hace hombre, sino que él se humilló. O sea, porque él podía hacerse hombre. Y él podía hacerse hombre y ser un rey en la tierra. Y oye, ser el papá en la tierra. ¿Por qué no? O sea, él podía. Era Dios, es Dios, obviamente. Pero increíble que no solamente él se hizo hombre, porque la semana pasada discutíamos cómo Jesús se hizo hombre. Pero no cualquier hombre, no. Él se hizo hombre y se humilló. Él se hizo hombre y se hizo un hombre humilde, un hombre que se humilló, o sea, literalmente. Y no solamente que se humilló, sino que se hizo obediente hasta morirse, o sea, hasta que llegara a su muerte, o sea, hasta que se tuviera que morir. Y no solamente cualquier muerte, porque él se pudo morir en una celebración que sí, que no.
una muerte humillante, una muerte de cruz. Y ahora nosotros vamos a dive como un poco a sumergirnos en qué significaba una muerte de cruz, por qué muerte de cruz era algo como que significativo y por qué implicaba humillación. ¿Quién me puede leer aquí el segundo bloquecito? Jemlis, participación. Dale, Jemlis. Ok. Una clave para la obediencia de Jesús en la tierra era el soportar el sufrimiento. Esto, de nuevo, era algo que él solo podría aprender por experiencia al ser encarnado, como está escrito. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Okay. Eso mismo es la misma idea de la anterior. Sigue hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. Hasta la muerte y muerte de cruz. Esto declara el alcance de la humildad y obediencia de Jesús. La crucifixión era una muerte vergonzosa y no estaba permitida para los ciudadanos romanos, como el pueblo de Filipos. Una víctima de crucifixión era considerada por los judíos como alguien que estaba particularmente maldito de parte de Dios. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces, aquí, ¿por qué entonces vemos la importancia de la cadena del versículo que comienza hablando y hallándose en forma de hombre? O sea, venimos de, a mí me gusta ver mucho la cosa, es una persona, digamos, visual, en el sentido de que me gusta visualizar la cosa cuando la estoy estudiando. Entonces, para mí yo lo veo como una cadena, como una forma de escalera, una escalera pudiera ser. Como el Señor comienza en la divinidad y se baja y se hace hombre. Y no solamente se hace hombre, sino que se hace un hombre humilde y se humilla él mismo. Pues no se hace cualquier hombre, sino se hace un hombre humilde. Y aparte de que se hace humilde, se hace obediente, otra escalera. Y obediente, pero hasta la muerte, otra escalera. Y no solo cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Y eso es lo más bajo, digamos, que podía llegar en esa cultura. Porque la muerte en cruz, y la muerte de cruz era una muerte vergonzosa. Era tan vergonzosa, que ni siquiera para los ciudadanos romanos se permitía esa muerte. Increíble, o sea, y el rey de reyes, que nosotros consideramos nuestro Señor, murió en una muerte de cruz. Eh, Muy interesante. Entonces, sí, ¿quién más, un chin más acerca de lo de muerte de cruz? ¿Quién me lo puede leer acá? Tiene 5 segundos. Mire, le voy a dar 5 segundos. Si alguien no quiere participar o si no, Leslie participa. Leslie como el safe space. Ok, Camila es una persona nueva. Después Josué y después Leslie. Dale, Camila, esta parte. Ok. Y muerte de cruz. Todo esto será una gran demostración del poder de Jesús. Recuerden que debido a las experiencias pasadas de Pablo entre los filipenses, ellos estaban tentados a pensar del poder de Dios a ser expresado solamente en la exaltación y liberación, y no solo en términos de dar gloria a Dios, a través de un servicio de humildad y sufrimiento. Sí. En esto, Pablo se recordó a los filipenses que su lugar actual de circunstancias humildes, su custodia romana, aún podría demostrar la gloria y poder de Dios, incluso como Jesús lo hizo en su humildad. Amén. Amén. Muchas gracias, Camila. Entonces, aquí lo que dice, que otro aspecto de que Jesús muriera en la cruz, es que el pueblo estaba acostumbrado a ver la demostración del poder de Dios de una manera como grande y como, wow, como que el Señor nos liberó, el Señor hizo esto, el Señor en su poder nos libró de batalla, nos libró del pueblo que nos apresaban, el Señor hizo esto, hizo aquello. Y ellos nunca veían el poder del Señor, digamos, de una forma exaltándolo a Él a través de la humillación, a través de la humildad y el sufrimiento. Ellos nunca vieron la humildad y el sufrimiento como una forma de exaltación y de muestra de poder. Y algo interesante que hace ya una observación, que obviamente no es de que algo literal o que lo dice la Biblia, sino que una observación de cómo podemos ver también la muerte en cruz. Es como Pablo recordándole a los filipenses que sus circunstancias actuales eran circunstancias humildes como la que pasó el Señor. Eh, y aún así, el Señor se podía glorificar en esa circunstancia de Pablo. ¿Por qué? Porque él ya lo hizo en Jesús. O sea, era como Pablo diciéndole, Señor, ¿por qué ustedes están dudando de que el Señor es poderoso, fuerte, bueno, toda esta cosa? En mi prisión, si el Señor se glorificó aún en la muerte de Jesucristo, que fue aún peor que mi circunstancia actual. Entonces, yo nunca había visto la muerte en Jesús de la cruz, no, de Jesús en la cruz, de esa forma, pero es una forma muy, muy interesante de verlo.
esa escalera como hacia la humillación y que aún esa humillación es una forma de darle gloria al Señor. Y también lo podemos aplicar para nuestra vida, o sea, totalmente. Cuando nosotros nos encontramos momentos así, obviamente tal vez en una prisión romana o y que en la cruz, pero en momentos, digamos, más humillantes o más como que bajos de nuestra vida, podemos saber que el Señor aún obra, aún es poderoso, aún es bueno, aún es amoroso, porque si Él lo fue en la cruz, ¿por qué no lo sigue siendo con nosotros? Entonces, sí. ¿Alguien quiere decir algo al respecto para continuar? 5 segundos. Odio de que ponerle de que 5 segundos, porque si no hablan. Pero bueno, nada, si alguien quiere hablar, ustedes pueden abrir su micrófono y hablar libremente, literalmente. No tienen ni que levantar la mano, por favor. Pero yes, continuamos entonces. Bien, aquí tenemos 2 versiones. Ah, no, es un mismo, o sea, un pasaje. Ok, ¿quién puede leer? Ya conocemos la dinámica. Si alguien no lee, Leslie lee. Esther, yay. Dale, Esther. El versículo 9. La salvación de Cristo Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Perfecto. Léete también el primer, como la primera, tú sabes, esta cosita. Okay. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Este es el encabezado general para el material en los siguientes 3 versículos. Estas palabras describen cómo Dios había exaltado a Jesús. En efecto, lo exaltó hasta lo sumo, el cual la traducción en inglés es altamente exaltado. Ok, nítido. Perfecto. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo en este versículo? Es como una respuesta de lo que ya hablamos en el versículo anterior. Si en el versículo anterior estamos hablando de que él se halló en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Obediente a quién? A Dios. Hasta la muerte. Y muerte de cruz, ¿verdad? Y el siguiente versículo me dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. O sea, lo que estamos viendo aquí es esa conexión de que la humillación trajo, o sea, esa exaltación. Entonces, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué significa esto acá? Aquí Esther lo leyó y aquí hay una aclaración que dice la elegancia griega lo traduce a súper exaltado o exaltado con toda exaltación. Era como la máxima exaltación. Y qué increíble eso. Y entonces aquí viene la parte interesante, el de, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y por qué interesante esto? Porque dice, esto no solamente le da a Jesús el nombre divino de Yahweh, pero también implica que Dios ha declarado que Jesús tiene el carácter y la persona por encima de los demás al considerar la importancia del concepto hebreo del nombre. O sea, ¿qué significaba esto? Cuando en la Biblia se refería al nombre que es sobre todo nombre, se refería a Yahweh. Y Yahweh era el nombre que solamente, o sea, los judíos solamente lo usaban para Dios. O sea, era una cosa, digamos, wow, que alguien dijera que Jesús se le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y no fue que él mismo se lo puso, el Dios mismo dice, tú tienes el nombre que es sobre todo nombre, tú llevas mi nombre, ¿verdad? Yahweh, que es Yahweh, y el nombre sobre todo nombre. Otra vez asintiendo y asegurando su divinidad. El tetragra... ¿Algún teólogo que me pueda decir qué rayo mar que escribió él? Porque yo no sé. Tetragrammatrón. Le falta una R. Tetragramaton, eso es Yahweh o Jehová, eso, los judíos, eso, ellos no lo pueden decir, o sea, eso es literalmente decir Jehová. Ajá, o sea, nosotros tenemos el Jehová, que es lo que nosotros usamos normalmente, lo que se usa mucho en Reina Valera, pero los judíos, ellos tienen 4 letras. Y, sí. H, W, H, ese es el tetragamatrón. Es yo no sé si te han escuchado la historia, que hay un nombre de Dios que la gente no sabe cómo se pronuncia. Ese, porque le tenían tanto respeto que la gente dejó de pronunciarlo, dejó de decirlo y se olvidó cómo se decía. Ese es el tetragamatrón. ¿No fue Esther que dijo eso, verdad? Ok, Nito, miren, yo lo que voy a hacer es que voy a salir, ¿no? Y ustedes dan el estudio porque ya no me siento preparada, ya me siento incompetente, me siento muy mal, honestamente. Hermana, siga, por favor, que eso no es honestamente, nada. Perdón, me disculpo. No, qué disculpa, no, lo que estoy diciendo aquí es que uno sabe esa cosa por su nombre tan fancy ahí, yo no me lo sabía. Muchas gracias por instruirnos.
en la verdad y la teología del Señor. Amén. Lo aprecio mucho. Pero sí, aprendimos algo nuevo todos el día de hoy. Me encanta. Tetramagra. Yo lo voy a aprender a decir un día. Bien, entonces sí, ya entendimos por qué eso tiene importancia. Mija, yo aprendí eso esta semana. Perfecto, lo aprendimos la misma semana. Excelente. Nítido. Entonces, siguiente versículo. ¿Quién me lo puede leer? Mark, tú que estás tan tetramagradoncístico. Léelo. Vamos. Where el 10 y 11. Sí. Ok. El sometimiento de toda la creación a Jesús. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén, amén. Es el versículo que tú comienzas a aplaudir ahí en la iglesia. Amén. Exactamente. Es el que te hace aplaudir y decir amén. Y es increíble como nosotros lo estamos leyendo por separado, pero hermoso leerlo todo junto, decir, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es como este build up, como este clímax que se hace y como que en ese versículo. Y hermoso, en verdad. Mark, léeme las notas aquí. Me voy a poner a leer esto. A ver, no me quejo. Sabes que me encanta hablar. Me encanta hablar. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Este es el encabezado general para el material en los siguientes 3 versículos. No. ¿Qué? Mark, sorry. Mark, aquí abajo. Se te nota, atento, ¿eh? Aquí abajo, ¿eh? Aquí. Got it. Para que el nombre de Jesús para que el nombre de Jesús se doble todas rodillas. No solamente Jesús es exaltado por el Padre, pero todo el mundo es traído en sometimiento al Hijo, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Con esto Pablo trae la idea de Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Note que en Isaías es a Yahweh a quien toda rodilla se inclinará y toda lengua confesará. En Filipenses es a Jesús, mostrando que Jesús es Yahweh. Amén. Entonces, aquí vemos esa conexión. Que en Isaías, como leyó Mark, dice como la palabra casi igual a de la que habla Filipenses. Y es porque Pablo sabía que el que se refería a Isaías en eso, es la misma persona que él pudo ver con sus ojos. Entonces sí. Bueno, no tanto ver, pero a ustedes le llegan, ustedes conocen la historia de Pablo y el brillo y toda la cosa. Entonces, yes. Continuamos. Déjame poner eso en... Va a salir de... ¿Cómo se sale? No me sale. Ok, espérate. Déjame... Perdón que lo pause. Es que voy a poner esto en cursivo para que se distinga de un versículo. Porque después no se nota. Muy bien. Percentage. Ok, listo. Bien. Next. Bien, ¿quién me puede leer? Ok. Seguimos con el mismo versículo. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Yo lo voy a leer todo. Ok, Jesús. Ni Dios, lee. Jesucristo es el Señor. De esto podemos decir que hay un sentido en el cual Jesús retornó al cielo con más de lo que él tenía cuando él se fue. No solamente él regresó con su humanidad aún añadida a su deidad, a pesar de que es una humanidad resucitada, él también regresó con el reconocimiento implantado entre los hombres de quién él era y de la adoración que él merecía, algo desconocido hasta la encarnación y la entera revelación de su persona y trabajo. Él siempre, a la vista de Pablo, compartido la naturaleza divina, pero es solamente como el resultado de su encarnación, expiación, resurrección y exaltación que él aparece a los hombres como un igual a Dios, que él es adorado por ellos en el modo que Jehová es adorado. Amén. Ok. Te voy a decir ahora para leer también. No sé si entendieron, yo creo que sí se puede entender. Que lo que está diciendo aquí es que lo que está diciendo aquí es que
no solo, o sea, cuando Jesús no solamente viene, o sea, la gente comienza a saber que Él es Dios también, pero cuando Él resucita y es exaltado, es ahí, o sea, en su encarnación, expiación, resurrección y exaltación, es ahí entonces, donde Él es un igual a Dios y es adorado por ellos, o sea, es adorado igual que Dios. Es como que la gente comenzaba entonces a entender que Él era Dios y que todo el mundo le iba a adorar como Dios. Y es a través de ese proceso que el Señor pasó aquí en la tierra eh, y en su camino al cielo. Entonces, sí, esa parte es muy interesante. Pero yes, Josué, léeme aquí abajo. Antes de continuar, que realmente es muy interesante lo que dice, porque ahora se le reconoce como alguien distinto. O sea, Exacto. en principio, cuando se adora a Dios, la gente común, los hebreos, no entendían esto de la Trinidad. O sea, no era un concepto que ellos manejaban. De hecho, incluso Conocido. el Espíritu de Dios, que hoy sabemos que también es parte de la Trinidad, ellos no lo veían como parte, como una persona. O sea, cuando Ujú. dicen el Espíritu de Dios, muchas veces lo que decían era como, o sea, como el poder de Dios que actuaba. Los hebreos normalmente no necesariamente veían al Espíritu de Dios como Dios, porque ellos no tenían en mente que Dios era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, esa revelación de las tres personas llegó en el Nuevo Testamento y nosotros la apreciamos por, a principio de los evangelios y por ahí en adelante. Entonces, como que de que ahora, después de que Jesús vino a la tierra y se encarnó, se le reconozca por los hombres como un ser igual a Dios Padre, que es Dios, pero que también es una persona distinta a Dios Padre. Eso como que, aunque es una locura, como, parece un trabalengua, pero es muy real. Es como que si tú eres parte de una institución, reconocen a la institución, te están reconociendo a ti, pero porque tú eres parte de la institución. Pero si de repente tú sobresales en esa institución y haces cierto trabajo, ahora y tu cara aparece, ¿verdad? La gente conoce tu cara, pues ya no, la gente no va a reconocer solo a la institución, también te va a reconocer a ti como persona. Entonces, Claro. como que eso fue lo que pasó con Jesús. Ok. Testigo. Sí, que quiero decir que, por ejemplo, como que ninguna analogía va a ser suficiente para poder aplicar la Trinidad, pero Sí, es interesante verlo de esa forma. Pero sí, sigue. Gracias por tu aclaración. también no debiéramos de perder el significado de que en un tiempo posterior en el Imperio Romano, todos los residentes del imperio eran requeridos de hacer juramento de alianza al emperador, declarando que César es el Señor, y quemar un poco de incienso a la imagen del emperador. Aunque el Estado romano miraba esto solamente como una demostración de una alianza política, los cristianos lo interpretaban correctamente como idolatría y se rehusaban a participar y a menudo lo pagaban con sus vidas. Amén, gracias. Entonces, es interesante ver eso. Yo no lo sabía, en verdad, que, o sea, tiene sentido. En ese tiempo se obligaba a decir como que César es el Señor. Y entonces esta declaración de Pablo de Jesucristo es el Señor, entonces era revolucionaria, porque estaba diciendo que no, ustedes no van a decir César es el Señor, ustedes van a decir que esa persona que vino, murió y resucitó es el Señor. Y eso le costaba a la gente hasta su vida. Y ver ese trasfondo histórico le da aún muchísimo más peso al versículo. Entonces, bien, continuamos. Bien, versículo 12. Ok, esta es la parte interesante que yo quería llegar. ¿Por qué? Porque este es el versículo de ocuparse de la salvación. Y el versículo que muchas personas usan para hablar de la salvación cuando se pierde. Aquí se pone spicy, exacto. 12 temas. Entonces, obviamente, repito, cuando tocamos el tema, es un tema muy amplio, es un tema que no vamos a poder explicar en simple conversación así, pero toca lo que toca, o sea, está en el capítulo, ni modo que no lo vamos a saltar, no hay forma. Pero también habla muchín de si la salvación se pierde en el capítulo 1, si no me equivoco, cuando él hablaba de que el que empieza la hora la termina. Y ahora vamos a hablar un poco de un versículo que sonara como si estuviera contradiciéndolo. Y vamos a leerlo bien en su contexto para poder entenderlo. ¿Quién lo quiere leer? Ok. Estoy entre Yo puedo. Esther, Leslie. ¿Quién dijo yo quiero?
Ok, Rogil no ha hablado. No es porque sea mi hermana, pero ya ustedes todos han hablado. Rogil, dale. Ay, lo quité. Dale. Ok, el versículo, ¿verdad? Okay. Yeah. Y que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ok, entonces, ¿por qué es un versículo, digamos, controversial? Porque como podemos ver aquí, Pablo nos está diciendo que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. O sea, no solamente que le echemos un ojo, no, que nos ocupemos y que sea con temor y con temblor. Entonces, la pregunta, como rises, la pregunta aparece y decimos, ¿por qué tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor si el Señor no la da y no nos la va a quitar? Entonces, vamos a leer ahora. Yo voy a leer acá. Sabemos que Pablo no quiso decir el ocuparse para ganarnos nuestra propia salvación. Dicha declaración sería contradictoria a todo el evangelio de Pablo. O sea, esto ni siquiera es algo, digamos, calvinista o qué sé yo, quisista o armonía, qué sé yo cuánto. No. Si ven algo como una posición demoníaca, mi mamá saludándoles. Ok, muchas gracias. Perfecto. Entonces, esto ni siquiera es algo como que apoya alguna posición. Es simplemente llano que contradijera el evangelio, contradijera el libro de Pablo, el decir que tú te puedes ganar tu propia salvación ocupándote de ella. Entonces, nosotros sabemos que ocuparse para ganarnos nuestra propia salvación no es lo que él se refería. Lo que Pablo sí quiso decir era el llamar a los filipenses, el poner un esfuerzo real en sus vidas cristianas. Esto no era el estar ocupados en su salvación en el sentido de alcanzarla, sino el estar ocupados en su salvación, el verla evidente en cada área de sus vidas, el activar esta salvación, la cual les dio Dios. Cuando ustedes se ocupan en algo, cuando ustedes le dicen, oye, ponte para esto, ¿verdad? Como que pórtate bien en esto, ocúpate de esto, que sí o cuánto. Yo entiendo, o sea, uno entiende que no es necesariamente porque yo vaya a alcanzarlo, porque me lo vayan a quitar. Pero vamos a leer un poquito más. Dice, vuestra salvación. Esto nos dice que pongamos atención en vuestra salvación. Algunas veces mostramos gran preocupación por el trabajo de Dios en nosotros y no mucho en su obra en nosotros. Nos debería de importar las almas de otros, pero este cuidado debe empezar por nuestra propia alma. Y eso es muy importante. Eso es lo que, digamos, la intención que Pablo quiere transmitir en estos versículos. Nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, pero no tiene que ser el temor al infierno o la condenación, pero puede ser la reverencia justa y llena de admiración de Dios, el cual cada creyente debe de tener. No tiene que ser un temblor de un pecador culpable, en lugar debe ser un temblor de alegría, de un encuentro con la gloria de Dios. Una forma de cómo poner el temor y el temblor no en aspecto negativo, sino temor de respeto y temblor ante un encuentro glorioso con el Señor. Entonces, bien, ¿por qué ahora yo puse este versículo aquí en inglés? Todos me preguntarán why. I don't know English. Hay personas que no saben inglés. Pero interesting thing to notar. Si usted sabe inglés, esto va a ser excelente. Si no sabe inglés, lo podemos aplicar. Pero hace un tiempo yo escuché una explicación de este versículo porque como cualquier otro cristiano, yo estaba en crisis. La salvación se pierde, la salvación no se pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Yara. Entonces, yo comencé a buscar muy apasionadamente toda la interpretación posible de todos los versículos posibles. Y obviamente todavía no se responde al 100%, pero este versículo sí era el que más salía a la luz y el que podemos, digamos, investigar mejor. Entonces dice en inglés. ¿Por qué lo voy a leer en inglés? Porque la persona que lo estaba aplicando lo leyó en inglés para nosotros poder entender mejor. Porque es inteligente, léelo en otra versión. Entonces dice en inglés. Therefore, my beloved, as you have always obeyed. So, vamos a pararnos. Tal como siempre han obedecido. Qué raro que está hablando de la obediencia ahí, porque ¿qué tiene que ver la obediencia? Bla, bla, bla. Ok, nos paramos ahí. Tengan eso en mente. Not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Entonces, ¿por qué estamos destacando esa palabra en inglés? Porque en inglés, aquí no te está diciendo, mira, la va a perder, atento. No, aquí te está diciendo, ejercítala.
Workout, ustedes saben lo que significa esa palabra en inglés, pues workout es, tú sabes. Entonces, nosotros si la traducimos literalmente del inglés, es ejercítala. Es como, ponte para eso, ¿te entiendes? Esa era la intención de Pablo en ese versículo. Ahí no te está diciendo, ocúpate de ella porque tú la vas a perder, ahí te está diciendo, ejercítala. Porque la salvación es algo que se ejercita. No porque tú la vayas a perder, sino porque tú la quieres tener en buena forma. Tú te ejercitas no porque tú te vayas a morir, sino porque tú quieres estar más sano. ¿Verdad? Entonces, esa es la idea, digamos, detrás del versículo o la intención. Y entonces, ¿por qué yo dije ahorita que veamos la obediencia aquí? As you have always obeyed, so now not only as in my presence, bla, bla, bla. Porque aquí no está hablando de que tú conseguir la salvación, ¿no? Por eso el contexto es tan, tan importante, porque eso no es lo que Pablo estaba hablando aquí. Si nosotros estamos leyendo todo esto y tan importante que hemos estado leyendo, ¿de qué estaba hablando Pablo? De la vida de los filipenses, ¿verdad? Ellos ya eran cristianos, ellos ya eran personas que estaban en la iglesia. Así que lo que él estaba diciendo es que ustedes siempre han obedecido. Sigan haciéndolo, ocúpense de esa obediencia, ocúpense de esa vida que ustedes tienen. Háganlo con temor, háganlo con respeto, háganlo con temblor, háganlo con reverencia hacia la gloria de Dios. Ese es el sentido de Pablo, y no porque uno lo diga, sino porque lo estamos viendo. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, ustedes siempre lo han hecho, ocúpense de eso. ¿Entienden? Entonces, hay muchas explicaciones más que uno pudiera dar. También de la explicación de, por ejemplo, que cuando yo estaba en crisis le pregunté a mi papá, y yo como que, explícame este versículo, ¿qué rayo? Y mi papá me dijo, bueno, yo te doy un reloj a ti, y o tú eres mi hija, pero yo no es que tú lo vayas a perder, es que yo quiero que tú lo cuides y yo te lo doy, ¿tú entiendes? Y así me pasa con la salvación. Obviamente no es una analogía perfecta, porque a mí se me pierde todo, se me puede perder un bendito reloj, pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, el ser hijo de mi padre, por ejemplo, yo nunca voy a dejar de ser hija de mi padre. Por más que yo grite, patalee, haga un reguero de cosas, yo no voy a dejar de ser hija de mi padre. Pero ser su hija conlleva responsabilidades, conlleva cosas que yo tengo que hacer y cosas que yo tengo, digamos, que cumplir. No para yo lograr ser hija de mi padre, sino para hacerlo bien. Entonces, esas son algunas, digamos, analogías para poder hablar de este versículo y con el tema de la salvación. Y no se crean que esto es como un tema separado, como que de dónde Pablo vino con este tema de la salvación. Porque, o sea, aún más es impresionante verlo como nosotros sabemos que no es algo separado de lo que estamos hablando. Pablo le está hablando, mira lo que Jesús viene haciendo. Así que, amado hermano, tal como ustedes siempre han obedecido, o sea, no solamente porque yo estoy ahí con ustedes, sino ahora mucho más que ya yo no estoy ahí, ocúpense de todo lo que yo le estoy diciendo. Entonces, no lo vemos como un tema isolated, como separado, como que la salvación, de dónde rayos salió este tema. Lo vemos como una continuidad con todo el capítulo. Y eso carga muchísimo peso también. Pero si ese fue un pequeño rant. Pero si alguien quiere hablar, discutir no, pero si alguien tiene otra perspectiva, dale, Esther. Más que otra perspectiva, como un comentario del segundo cuadrito, me está diciendo que la conexión tiene estable, lo siento. Que abajo dice, nos debería de importar las almas de otros, pero este cuidado debe empezar por nuestra propia alma, que me imagino que es lo último que dice de que ocupe su salvación con temor y temblor. Esto, yo sé que mi personality trait es estar en el instituto, pero es una parte grande de mi vida y sí, mayoría de mis cuentos son de eso, pero al otro día era una clase de evangelismo a comienzo de año y a mí siempre me impactaba cómo el profesor hablaba de evangelizar o cómo compartir el evangelio y el plan de salvación y todo eso. Y después, cuando él nos cuenta su testimonio, básicamente de dónde Dios lo sacó, tú te quedas como que, wow, o sea, si Dios me hubiera salvado de esa manera, si Dios hubiera trabajado de esa manera en mi vida, yo también hablaría del evangelio de esa manera. Entonces, ahora que yo leo eso, que dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, y la parte del medio que básicamente dice como, yo lo interpreté como, oye, deja que el Señor trabaje en ti, deja que el Señor haga la obra en ti, y que después menciona, porque tú tienes que comenzar por tu alma, antes de como hablarle a otra persona para que esa persona también se salve. Yo creo, me devuelve algo que dijeron en esa misma clase, que cuando tú estás presentando el evangelio a alguien, tú no puedes venir como un vendedor, como un vendedor, tú tienes que venir como un cliente satisfecho. Entonces, si tú no permites que Dios trabaje en tu vida, o sea, no es que vaya a dejar de ser efectivo el evangelio, porque eso no depende de ti, pero yo siempre digo que la gente que más, con el ejemplo del profesor, la gente que más Dios trabaja su vida, son las que sienten esa pasión tan grande porque la que otra persona como
que sean salvas, que conozcan del Evangelio. Entonces, volviendo atrás, y creo que estoy como medio enredada ya. El propósito del cristiano es glorificar a Dios y obedecer a Dios y compartir el Evangelio. Entonces, antes de tú salir a compartir el Evangelio, tú tienes que dejar que eso obre en ti. Y yo creo que me perdí un poco, pero yo creo que te entendieron la idea. Sí, o sea, totalmente. Que, o sea, antes de nosotros predicarle a otro de la salvación, nosotros tenemos que asegurarnos que nuestra salvación sea evidente. O sea, es algo que lo dice el versículo, es una perspectiva muy buena. Gracias, Esther. Josué, antes de que Josué hable, o sea, tú puedes hablar, Josué, pero lo que iba a decir, que algo que Esther dijo se conecta con el siguiente versículo de una manera increíble y ustedes van a ver como si la persona que usaron ese versículo, señores, no estoy atacando a nadie, pero es que me ha tocado un debate hablando de esto, que la salvación se pierde, y es como que no leen un versículo más para allá, porque ustedes van a ver qué dice el siguiente versículo. Para los que saben, saben. Pero ok, Josué, dime. Sí, yo quería comentar, bueno, me gustó mucho la metáfora que dijo usted, de que tenemos que venir no como un vendedor, sino como un cliente satisfecho. Me gustó muchísimo. Pero ¿Ok? ya no que tenemos que presentar el evangelio no como un vendedor, sino Ajá, como un cliente satisfecho. Que me exacto. gustó muchísimo esa metáfora. Súper bueno. Pero al comentario que iba a hacer, y tenía eso pendiente también, Amalia, de que, o sea, el siguiente versículo como que completa todo y como que te dice, sí, no se pierde, ok, gracias. Pero yo creo que algo también a considerar es que ¿cómo se dice esto? Cuando algo es verdadero, eh, bueno, no toda la palabra, pero la confirmación, por así decirlo, de que la salvación es verdadera, es que se esté ejercitando y que dé frutos. O sea, no porque la salvación no se pierde. Yo, pues, como yo soy salvo, ¿verdad? Yo fui a la iglesia un día y dije, Claro. Señor, te entrego mi vida, no sé qué, y hice mi confesión ahí, mi profesión, y nada, y sigo mi vida normal, haciendo todo lo que yo quiera, pecando todo lo que yo quiera, porque al final la salvación no se pierde, y si Dios me salvó, ya yo voy para el cielo, normal. Y no, señores, o sea, yo no creo que ninguna persona que conozca realmente lo que es la salvación, va a estar viviendo en esa condición y va a pensar que es salvo. Honestamente, o sea, me explico como que cuando un cristiano verdadero está viviendo por un momento de que su condición delante de Dios no es la apropiada, se empieza a cuestionar su salvación, porque sabe que una persona verdaderamente salva no vive en esa vida. O sea, dice, y se recuerda, por ejemplo, el versículo como primera de Juan, que dice que aquel que es hijo de Dios, que nació de Dios, que la simiente de Dios está en él, no puede practicar el pecado. Exacto. Entonces, como que si tú entiendes realmente lo que es el evangelio, lo que implica el evangelio cuando se asienta en tu corazón, que no es simplemente que tú recibes un mensaje y ya, es que te cambia. Dice que hay un nuevo nacimiento, lo que quiere decir que hay una nueva vida que empieza a partir de ese momento. Y cuando uno se encuentra en situaciones en las cuales uno sabe que no está viviendo bien, yo digo que es hasta normal que uno se cuestione que si uno es salvo o no, y que uno haga lo que uno tiene que hacer para estar seguro de que uno es salvo. No es que uno está dudando de que Dios es poderoso para guardarnos hasta el fin, es que tú estás viendo que tu vida no refleja a alguien que Dios ha salvado. Exacto. Exacto, exactamente. Ese tema de que yo creo que lo tocamos en una reunión que Isabel le hizo un comentario al respecto, que era como que la muestra, o sea, como nosotros vemos que alguien es salvo es por eh, los frutos. Entonces, una persona, creo que un capítulo entero de Romanos que habla de eso, que como que él le dice, sí, por gracia ustedes son salvos, nítidos, ta, ta, ta. Y después el otro capítulo le dice, pero espérense, no porque ustedes sean salvos que ustedes van a comenzar a pecar como ustedes quieran. Porque ustedes saben que una persona que sea salva no va a querer pecar. O sea, es como que es increíble, tú verlo de esa forma, como que cuando te dicen de que no, salvo siempre, salvo no es bíblico. Es como que es con el sentido de que, no es bíblico, porque una persona que sea salva, que diga salva siempre salva, después va a comenzar a decir, no, porque somos salvos siempre salvos, vamos a pecar, vamos a darle para allá.
Una persona que sea salva no va a decirle vamos a darle para allá, vamos a decirle vamos a darle para donde Dios, vamos a caminar hacia el Señor, porque no, o sea, no tiene sentido. Eso es Romanos 5 y 6, exacto, muchas gracias, Mark. Exactamente, entonces una persona que de verdad sea cristiano, de verdad esté en el Señor, no va a querer estar en el pecado, es incompatible, entonces eso mismo se contradice, esa misma idea. Y vuelve la idea de ocuparse en su salvación, porque es algo que nosotros tenemos que ejercitar. Si tú estás preocupado de tu salvación, si tú estás preocupado de que tú quieres ejercitar los frutos de tu salvación, tu obediencia, pues eso se va a notar en tu vida como cristiano. Y la obediencia es algo que está relacionado totalmente. Dale, Esther. Siguiendo por ese mismo tema y volviendo a lo mismo de la kenosis, porque no vamos a salir de ese tema. Cuando estaban discutiendo que si Jesús podía pecar, básicamente la respuesta que nos dieron era, o sea, allá en el título, fue que no, Jesús no podía pecar porque la divinidad de él y la malicia, la naturaleza pecaminosa no podían coexistir. Entonces, eso se puede ver nosotros cuando estamos como que constantemente alimentando de la palabra, cuando no tenemos el Espíritu Santo contristado, porque cuando tú estás que bien en la palabra, como que bien con Dios, una relación cercana, que tú estás como que en el camino, tu deseo no está en pecar, o sea, como que tú estás tan fuerte en la cosa del espíritu, que como que el deseo tuyo no se va por ese tipo de cosas, los deseos tuyos se inclinan a, obviamente, naturaleza pecaminosa, que nosotros nunca nos vamos a liberar completamente del pecado estando en este cuerpo, pero aún así, por lo menos un 90-10, tú siempre vas como, y cuando tú pecas, cuando tú haces las cosas mal, a ti te pica eso. Claro, totalmente. Y es como que es un signo de que nosotros estamos en el Señor. Es como que nosotros nunca vamos a ser como Jesús, pero estamos tratando de hacerlo. O sea, es como que nunca vamos a llegar en ningún momento. Pero el Señor puso una nueva naturaleza en nosotros y esa nueva naturaleza no está de lujo. Esa nueva naturaleza lo que hace es querer cosas de la nueva naturaleza. Y es lo mismo, como que donde esté tu tesoro, donde esté tu corazón, allí mismo va a estar tu tesoro. O sea, si nuestro corazón está en la cosa del mundo, pues entonces nuestro tesoro va a ser la cosa del mundo y así sucesivamente. La Biblia se conecta ampliamente en todos sus sentidos, en que nosotros ahora por nuestra nueva naturaleza buscamos la cosa de nuestra nueva naturaleza y pecamos porque vivimos un cuerpo pecador. Y yo ni dijera 90-10, o sea, 70-30, hay veces que somos unos pecadores, pero el Señor es bueno, es misericordioso. Y la diferencia entre una persona, digamos, o sea, no hay que la diferencia como que ay, tú eres menos que yo, sino la diferencia por la gracia del Señor. Es que nosotros tenemos la gracia del Señor y somos confrontados y en nuestro espíritu, como dice Esther, se entristece y no hace arrepentir. Es como una persona que no fuera cristiana, no tuviera arrepentimiento en su corazón. ¿Para qué yo me voy a arrepentir? O sea, si yo no tengo a nadie a quien rendirle cuenta, no tengo a nadie que repetir, por qué arrepentirme, pero yo tengo el Espíritu Santo en mí. Y si yo soy cristiana, tú sientes cuando tú estás haciendo algo malo, tú sabes que tú estás haciendo algo malo. Y si tú no lo sientes, la palabra te lo revela. Y así tú practicas y te ocupas de tu salvación. Todo se conecta. Dame un segundo para buscar mi cargador de la laptop. Señores, perdón, yo no sé dónde rayos está mi cable. Ok, volví, regresé a no fue bueno. I'm back, I'm sorry. Sorry. Ya, regresé. Paren de llorar. Muy bien. Vamos con el siguiente versículo entonces. Porque el siguiente versículo va a ser que todo el mundo diga, oh my God, ¿por qué no había visto esto antes?
Next verse. Amazing. Oh my God. Who would have thought? ¿Quién lo puede leer? Cami. Cami Flowers. Ok. ¿Te leo el primero o lo del mucho lo que tiene mucho párrafo? The first y después esto, pero primero es the first. Ok. La obra de Dios en ti. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Perfect. Thank you very much. Wow. What? Dios es el que hace la obra en nosotros. Who would have thought? Entonces, leemos este versículo. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer. Él es el que lo hace para su buena intención. Amén, aleluya. Regil, ¿tú quieres decir algo? No. Ya encontré. Jemlis, ¿te quieres decir algo? Sí, ahí podemos ver en ese versículo también cómo el Señor continúa humillándose aún después de su muerte, porque Él no da el querer como el hacer, o sea, Él da el primer paso. Él murió por nosotros, Él no busca, Él no pone el hacer, Él da el primer paso, el segundo, el tercero, y Él se humilla todos los días ante nosotros, que no somos nadie, para que podamos tener una relación con Él. Entonces, Yeah. It's amazing. ¿Por qué? Porque como Jemlis dice, Él no solamente te da la salvación, Él da el primer paso, como dice Jemlis. O sea, y quiénes somos nosotros? Porque el Señor está buscando y haciendo con nosotros, o sea, porque Él sea el del primer paso. Eh, para lo que el Señor hace, nosotros tuviéramos que estar la vida entera cayéndole atrás, pero no, Él es el que no cae atrás a nosotros. Que, o sea, nosotros no merecemos eso, es increíble. Camila, léeme esta parte y después Rogil me lee lo de abajo, pero Camila me lee la parte en azul. Nosotros tomamos consuelo de ello. Dios es el que en vosotros produce. La gracia toda suficiente mora en ti, cree. Hay una fuente viva dentro de ti del cual emana agua. Entonces usa la cubeta. Sigue sacando, nunca la agotarás. Hay una fuente viva en ti. Amén, espérate 5 segundos aquí. Me gustó mucho esa analogía, como que, o sea, está diciendo que la gracia todo suficiente mora en ti, o sea, esa salvación mora en ti. Cree, hay una fuente viva dentro de ti del cual emana agua. Entonces, lo que tú vas a hacer es usar la cubeta y seguir sacando de esa gracia, y tú nunca la vas a agotar porque el Señor va a ser el poner el querer como el hacer en nosotros. Y nunca la vamos a agotar, hay una fuente viva en ti. Entonces, eso conecta de una manera como, digamos, simple pero bonita, lo de ocuparse de su salvación. O sea, tú puedes sacar de agua en esa cubeta. Y el Señor hace el querer como el hacer, o sea, hay una fuente viva en ti, tú nunca la vas a agotar, porque no depende de nosotros. Qué increíble es eso. Entonces, dale, Camila, Dios en vosotros produce. Ok. Dios en vosotros produce. La idea es, ya que Dios ha empezado y está produciendo en el cristianismo, por lo tanto, tiene una responsabilidad mayor de que ocuparse diligentemente, con temor y temblor en cuanto a su propia salvación y caminar con el Señor. El producto, obra de Dios en nosotros incrementa nuestra responsabilidad, no la disminuye en ninguna manera. Aquello toman la soberanía y la obra de Dios y la usan como una excusa para no hacer acciones y dejarse al letargo. Son como el siervo malvado y el flojo de Mateo. En Mateo 25, 24 y 30. Amén, gracias. Entonces, básicamente en esta parte, habla de lo que nosotros estamos hablando ahorita. Que esa obra que hace el Señor en nosotros no es que la va a disminuir, no es que va a disminuir nuestras responsabilidades. Como que, ok, el Señor está trabajando, déjame acotarme. No, el hecho de que el Señor esté trabajando en nosotros es lo que nos impulsa a cuidar de eso que el Señor nos está dando de una manera como que con más diligencia, con temor y temblor. Y ahí nosotros podemos ver la conexión. Y en Mateo 25, ok, no sé, Mateo 25 del 24 al 30, lo voy a buscar en lo que Jesús dice su comentario. Dale, José. Algo súper rápido, eso de que el hecho de que Dios sobre nosotros hace que nosotros le respondamos y es como que aumenta el compromiso. Entonces, como yo sé que este ser ultra maravilloso, ultra super mega grande,
que no tiene que hacer nada por mí, está haciendo algo por mí, pues yo me siento comprometido con ese ser que está haciendo algo que yo no me merezco. Exactamente, o sea, increíble. Y es increíble también, estoy buscando el versículo. Entre más uno conoce la magnitud de la grandeza, de la inmensidad del Señor, es increíble como este mismo Señor, tan grande, wow, increíble. Es el que está diciendo eso de nosotros, el que va, como dijo Jemlis, el que hace la obra en nosotros, el que pone el querer como el hacer. Y es como que pone en perspectiva qué tan importantes somos nosotros para Dios y qué tan insignificantes somos al mismo tiempo. Mateo 25, 24 y 30 al 30, lo que dice es, pero llegando también el que había recibido un talento, que conocemos historia de 21, 6 kilos, perdón, ok, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. El contexto es que el Señor le da un talento a diferentes tipos de hombres y este es el hombre que no hizo nada con el talento. Entonces dijo, talento eran como moneditas, no te la llegan. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. ¿Y qué? Yo no sé la de hoy. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías? Ya, a ver, está bien, te puedes entrar. Esa es mi prima que tal. Siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Todos dirán, wow, qué fuerte. Señor, cálmate. Pero no, lo que pasa aquí digamos, creo que una parábola, si no me equivoco, sí, es una parábola. De cómo el Señor le entrega ese talento, y digamos aquí en este comentario lo está utilizando como una simbología de la salvación, le entrega ese talento y esa persona no hace nada con el talento, no hace nada, no lo pone en el banco, no busquen, o sea, no le dan interés por el talento, nada. Y al él no cosecharlo, ese talento, pues entonces no pasa nada, se queda ahí. Y el Señor le dice, tú no hiciste nada con lo que yo te di, ¿qué pasó con lo que yo te di? Entonces, es una forma de todo eso, como que el Señor te está entregando esta vida tan plena en la salvación. Haz algo con esa vida tan plena que el Señor te dio. Y eso es lo que se trata, el ocuparse. Y el que el Señor está haciendo esa obra en nosotros. O sea, si el Señor está haciendo esa obra en nosotros, nosotros tenemos que también ocuparnos de esa obra que el Señor está haciendo. Y predicar, ejercitarnos, o sea, en nuestra salvación. Y toda esa cosa que el Señor nos manda. O sea, pone en uso ese talento que él no dio. No talento de un talento, sino ajá, la monedita. Dale llegar. Dale, José. Ah, tú me ibas a decir no. Mira. Eso fue que se quedó arriba, yo creo. Perdón. Ah, ok, también. Pues nada, next versículo. Son las 10:10, yo creo que para las 10:30 de largo podemos terminar. Sorry que hemos durado mucho again, pero bueno. ¿Quién quiere leer acá? Ok, Mark, el salario de 7 años. Es para que lo entendieran, sí, era importante. Pero llegan. Lean lo que dice Mark. Siempre lean, por favor. Rogil, dale. 14 al 16. Ok. Maneras prácticas para obedecer la exhortación de Pablo. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Tú también, Amalia. Oh my God, disculpa, no sabía que estaba en mute. Rogil, si puedes leer el primer cuadrito azul también. Debido a que Pablo específicamente utilizó términos que eran usados para describir las murmuraciones de Israel hacia Dios durante el Éxodo, es mejor el ver
a las murmuraciones y contiendas como una inclusión de su actitud hacia Dios. Ok, aquí En lo que medio quiere de la decir, cual- espérate, antes de que tú pases al next. Aquí lo que quiere decir es que cuando hablan, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, no necesariamente se refería a que ellos pelearan entre ellos, sino que no tengan murmuraciones ni discusiones en contra de Dios. Porque la misma palabra que Pablo utilizó para esas murmuraciones es la que utilizaba en el Éxodo cuando hablaba de murmuraciones contra el Señor. Eso es interesante notar. Sí, Robert. en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estos no son ánimos para hacer algo, es una simple declaración veraz. Los cristianos son luminares en el mundo. La única pregunta es, ¿qué tan claro brilla? Amen. Muy bien. ¿Quién me puede leer acá en el medio? Leslie. Dale. Sencillos pueden tener la idea de puro o limpio, pero la traducción como sencillo también está justificada. Es la misma palabra usada en Mateo 10:16. Sean ustedes irreprensibles y sencillos, dice el apóstol. La palabra griega se pudiera traducir a sin cuerno, como si ustedes no solamente fueran criaturas que no hicieran daño, pero que no podrían hacer ningún daño. Como las ovejas, que no solamente no quieran devoran, pero no pueden devorar. Pues, Era devorar, perdón, que estaba mal escrito. pues, Quieren devorar. okay. Pues sería contrario a su naturaleza, pues no tienen dientes con el cual morder, ni colmillos para picar, ni veneno para matar. Gracias. O sea, eso es algo muy, muy como específico de una palabra, pero interesante. O sea, la palabra que Pablo usa acá se traducía en el griego como sin cuerno. Quiere, o sea, significaba que no solamente que nosotros fuéramos criaturas, que no hiciéramos daño, sino que no pudiéramos hacer daño. O sea, sean sencillos en la forma de que no seamos capaces de hacer daño, no seamos, que eso no esté en nuestra naturaleza, que eso no sea algo parte de nosotros. Y no comentamos mucho acerca de lo luminares en el mundo, porque en verdad es un poco explícito y lo hemos hablado antes, que, o sea, el hecho de que si el mal igual a tinieblas y nosotros conocemos al Señor igual a luz, entonces nosotros somos luminares, o sea, somos luz en el mundo. Y la pregunta aquí de qué tan claro brillan, pues significa que no se trata de que si somos luz o no, porque deberíamos ser luz porque somos cristianos, sino que tanto brilla nuestra luz, o sea, que tanto es, pues es evidente. Perdón, que veo. Perdón, sorry. Me voy a levantar. Ok, sorry. Ok, entonces, yo voy a leer esta parte que dice, en el día de Cristo, que acá, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Pablo miraba hacia el día de Cristo y en aquel día él quería ver y saber que su obra fue fructífera. Eso sería algo de lo que él podría estar seguro si los filipenses continuaran su andar con el Señor. Este es el verdadero corazón de un pastor. Esta parte me gustó mucho. El tener pocas preocupaciones por uno mismo, pero muchas por los demás. El no estar contento con la relación de Dios personal, pero el anhelar ver a otros caminar con el Señor. O sea, Pablo decía que como que iba a valer la pena todo esto. Si él sabe, o sea, si él sabía que yo, ay, perdón, me están llamando, disculpen. Perdón, parece que fue sin querer. Nada, la cosa es que Pablo decía que iba a valer la pena lo que él estaba haciendo, que iba a ser fructífero, todo eso. Si él veía que ellos actuaban sin murmuraciones ni discusiones, que sean irreprensibles, que sean sencillos, si eran luminares, y después terminaba diciendo, sosteniéndose firme la palabra de vida, o sea, todas esas cosas, sosténganse firmemente a la palabra de vida. ¿Y qué? A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. O sea, todas esas cosas que ustedes están haciendo. O sea, Pablo no estaba diciendo, sí, yo me voy a gloriar en el día de Cristo porque yo prediqué a tanta iglesia, formé a tanta iglesia, hice tantas congregaciones. No, él está diciendo que ese fruto en su vida van a ser lo que yo me enorgullezca en el día de Cristo y que mi trabajo no habrá sido en vano. Gloria a Dios por eso. Y que él anhelaba ver el cambio en la vida de otra persona, ver cómo el Señor trabajaba en la vida de otra persona y que eso iba a ser lo que hiciera que su trabajo valiera la pena. O sea,
Yes, amén. Bien, entonces seguimos. ¿Quién me puede leer acá? Yo puedo. Jemlis, que no habla casi. ¿Yo? Dale, Pero Jemlis. Ok. Mark está gritando ahí en mute. ¿Quién? Mark está gritando en mute. Yo. Y moviendo la mano así. Sorry, es que yo no estoy viendo su cámara. Es que la cámara literalmente como que se pone diferente. Pero como la amiga Jemlis casi Ujú, nunca ya entiendo. participa, Ah, dale, Jemlis. Ujú. Ok. Pablo como un ejemplo de su propia exhortación. Pero aunque yo sea derramado como liberación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Ay, muchas gracias, Jemlis. Entonces, aquí suena como, espérate, déjame. Ok, aquí suena como una palabra como que medio no nos conocemos, porque aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, como que, ¿qué significa eso? Pero después dice, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes les ruego, o sea, no solamente yo me regocijo y comparto mi gozo, sino también yo les ruego a ustedes que se regocijen de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Rojo, ¿tú quieres decir algo? No, sorry. Ok. Bien, entonces, Mark, léeme derramado en libación para que no te sienta mal. yo feliz de estar aquí por lo menos. Aquí Claro. Pablo alude a una práctica que está entre los judíos y los paganos, sacrificios. Ellos por lo regular derramaban vino, algunas veces perfumes, como el de alabastro, ya sea a un lado como práctica judía o sobre como sacrificios paganos, un animal, el cual era sacrificio a Dios o a dioses paganos. Uno, sí, yo así, y esta es la libación, el cual acompañaba otro sacrificio. Eso es mencionado en Números 15, 4 al 5 y 28 versículo 7. 2. La gramática de y, aunque sea derramado, está en el tiempo presente. Con esto Pablo indicaba la posibilidad de que su ejecución. Ok, bueno, gracias. Bien. Ok, entonces básicamente lo que él hablaba, que él podía hacer un sacrificio. Era como que un hint a ese sacrificio que se hacía en ese tiempo. Ajá, era como algo que se echaba sobre el sacrificio, perdón. Ajá, y algo que me interesó ahora aquí, que la gramática de y aunque sea derramado, está en presente, o sea, diciendo que Pablo todavía creía que él podía ser ejecutado y él estaba como que, ok, vamos a gozarnos, como sea. ¿Qué es lo que? Perdón que me estoy distrayendo, donde que mi abuela, mi primo estaba aquí. Eh, perdón, no. Mi primo estaba aquí, mi abuela me está preguntando qué pasó, si se fue, bla, 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 disculpa. Entonces, nada. Y después la otra parte dice sobre el sacrificio, no le pare, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. La antigua palabra griega traducida a servicio es leutrogia. Ahí suena como Markister. La antigua palabra griega traducida a servicio es leutrogia. 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 Significa servicio a Dios o a su causa, una acción sacerdotal o una acción sagrada. Por lo tanto, en este versículo nosotros tenemos un sacrificio, un sacerdote y una libación que le acompaña, que hace el sacrificio aún más precioso. Ya que el sacrificio y servicio estaban conectados con la fe de los filipenses, es mejor el ver el panorama de Pablo, el describirlos como sacerdotes y su fe como el sacrificio, de la cual Pablo añadió y por lo tanto enriqueció su martirio como una libación. O sea, vamos a ver el picture que está pintando Pablo aquí. El sacrificio, o sea, los filipenses, o sea, él está haciendo como esta metáfora o como qué sé yo, este es reflejo de lo que eran los sacrificios en los tiempos de antes. Entonces él estaba poniendo a los filipenses como si ellos fueran los sacerdotes, como la fe que ellos tenían, como el sacrificio que ellos le daban, y que Pablo, o sea, la muerte tal vez puede ser de Pablo, o sea, lo que él decía, ay, perdón, como sacrificio y servicio de fe, o sea, esa muerte que él tal vez podía face, era la libación, era como eso que se echaba en el sacrificio. Y ahí vemos el picture de lo que eran los sacrificios en los tiempos de antes.
Para que ustedes vean que la Biblia no se escribe a lo loco, no fue que Pablo dijo, güey, qué chulo, yo se ha derramado como libación, eso suena lindo, vamos a escribirlo. Sí, porque en verdad se parece. No, todo tiene un trasfondo y una forma de por qué ellos escribían ese tipo de cosas y un significado con el tiempo de antes también, en el Antiguo Testamento. Entonces, yes, muy interesting. Continuamos rapidillo. Bien, 19 al 22, we're finishing up. ¿Quién me lo puede leer? iPhone de Dashley, procede. My bad, cada vez que entro siempre le borro el iPhone D porque realmente me causa molestia, pero ignoremos eso. Don't worry. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Ay, estaba en mute. Gracias, iPhone de Dashley. Anyways, yo dije, Pablo es muy cute aquí, porque habla de Timoteo. Entonces, Pablo escribe sobre Timoteo y su visita anticipada. Entonces, yo voy a leer las aclaraciones porque el tiempo es agotando, pero dice, espera en el Señor. Esto muestra el verdadero corazón de Pablo, el cual mostraba una verdadera confianza en el Señor. Él quería ver a Timoteo entre los filipenses, pero reconocía que eso sucedería en el tiempo y forma de Dios. Es una pequeña nota acerca de algo simple, que nosotros decimos como que, si Dios quiere. Pero muchas veces lo decimos por decirlo, o sea, lo decimos por costumbre. Pero aquí Pablo lo creía, o sea, él decía de que yo espero en el Señor que esto pase, que esto pase, que esto pase. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo no esperaba problemas de los filipenses como si ellos fueran parte de las iglesias que le dan problemas. En lugar de eso, él esperaba que él estaría de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, él estaba hopeful, él estaba positivo de que los filipenses iban a traer buena noticia. Contrasta esto con la actitud que Pablo llevó a la iglesia de los Corintios en 2 Corintios 13 del 2 al 3. La iglesia de los Corintios tenía problemas peores que la iglesia de Filipenses. La iglesia de los Corintios era una iglesia de Zacatá. Y Pablo no sonaba tan gozoso y tan felicito ahí en esa iglesia. Y es chulo ver como la diferencia. Pero dice, la tercera aclaración, que tan sinceramente se interese por vosotros. Cuando Pablo envió a Timoteo, él envió lo mejor, un hombre que mostraba un corazón de pastor y tenía una gran preocupación por sus ovejas, más que por él mismo. Pablo reconoció lo raro que era encontrar este tipo de corazón cuando él observaba que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y aquí, o sea, algo se puede aplicar también para el tiempo de ahora, como nosotros a veces encontramos raro personas que solo están preocupados por la causa de Cristo y no por su propio mérito. Y eso fue lo que Pablo encontró y reconoció en Timoteo. Muy bien. Entonces, ¿quién me puede leer acá? 23 al 24. Leslie. Ok. Pablo repite su deseo de ir a los filipenses en persona, no solamente el enviar a Timoteo a ellos. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Amén, simple. Y aquí dice, quizás Pablo estaba siendo cuidadoso para evitar la acusación. Pablo quiere enviar a Timoteo porque él en realidad no quiere estar aquí. Él claramente le dijo a los filipenses que él también quería ir. No está explícito. Lee 25 al 26 también. Okay. Pablo escribe sobre Epafrodito y de su vida a los filipenses, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Oh, that's cute. ¿Ustedes se acuerdan de quién era Epafrodito al principio? Cuando hablamos del contexto. Someone remembers. ¿Quién era Epafrodito? Dale, Mark. Josué no se acuerda. ¿Qué? No, yo estaba acordando. Epafrodito fue el que, oh my God, se me fue. Ya, Esther lo dijo muy lento.
Epafrodito. Este no. Sí, ajá, exacto, el que mandaron. Exacto, Epafrodito fue el que mandaron, el que envió las cartas a los filipenses. Epafrodito fue el mensajero, el que le dijo, agarra la carta, llévasela a los filipenses. Ese era Epafrodito. No puede ser que se olvidaron. Oh my God. No, so sad. I win. El de lo mandado. Ay, no. Ok, ya. El de lo mandado, exactamente. Exacto. Entonces, Epafrodito era esa persona. Y dice, esto indudablemente significó, o sea, el más tuvo por necesario enviaros, que Epafrodito llevó la carta a los filipenses. Al parecer, Epafrodito vino a Pablo de los filipenses como un mensajero y él enfermó mientras estuvo con Pablo. Entonces aquí me gusta esa palabra que Pablo utiliza. Él dice hermano, colaborador y soldado. Sounds so pretty. Ok, hermano, el cual habla de una relación que se disfruta. O sea, es como hablando de la relación de Pablo y Epafrodito. Hermano, el cual habla de una relación que se disfruta. No a cualquier persona tú le dices hermano. Colaborador, el cual habla de un trabajo que debe ser hecho. Y soldado, el cual habla de una batalla que se debe luchar. O sea, Epafrodito era un hermano en su relación con Pablo, era un colaborador en el trabajo que se tenía que hacer, era un soldado porque reconocían que era una lucha en la que ellos estaban. Y esa parte como que uno no pensara, el delivery, that was funny. Esa es una parte como que uno no pensara, que como que no le da mucha mente, como que honestamente, vamos a ser honestos, uno llega hasta el final de los capítulos y uno no le pone mucha atención a que Epafrodito y a aquel otro y a Timoteo. Ah, sí, lo que envían la carta, ok, vamos a seguir leyendo. Como que ya cuando están hablando de esta gente, nuestra atención está por otro lado y decimos lo siguiente. Pero es muy lindo ver cómo Pablo habla de estas personas y que también es importante, parte del capítulo. Y aquí dice claramente, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Eso significa que Epafrodito trajo un regalo de ayuda financiera de parte de los filipenses para Pablo. ¿No se acuerdan que hablamos de eso? Que los filipenses llevaban ayuda financiera a Pablo y Pablo daba un, no es necesario, pero gracias. Fue a través de Epafrodito. Yes, nice, qué bueno que se acuerden. Me alegras. Muy bien, entonces estamos acabando. El 27, la enfermedad de Epafrodito y su recuperación. ¿Quién me la puede leer? Dashley dice algo importante. Ay, Alexa no ha hablado, sorry, Mark. De todas formas, la manera que Pablo se refiere a esas personas hace que uno les preste más atención. It's true. I agree. I like that. Dale, Alexa, lee el versículo. Ok, perdón, Mark. Pero en verdad estuve enferma a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Wow. That is so sad. Entonces, dice aquí, habla de la enfermedad de... Ay, no te puedo leer. Habla de la enfermedad de Epafrodito. No hay nada en el texto que indique que esto fue una sanidad milagrosa, pero Pablo aún vio la mano de misericordia de Dios en su recuperación. O sea, aquí no está hablando de que Epafrodito mágicamente un día se sanó y que, wow, se abrió la cadena. No, no, no. Pero aún así, Pablo habla de que fue mano del Señor que lo sanó. Dale, Josué, ¿qué me quieres decir? No, es una nota simplemente de que en verdad Pablo era muy sentimental. Sí, Entonces, él era muy normal. era así como que, oye, si se me iba ese hermano, iba a ser tristeza sobre tristeza, porque estoy preso y encima se me iba a ir un hermano, como que, wow, tú lo sientes a la distancia. Sí, el Pablito era sentimental. Y eso me gusta mucho porque es interesante. Y yo, una vez que yo iba a hacer un video una vez, esto es un pequeño comentario, pero iba a hacer un video una vez de acerca de los claims de que la Biblia era machista y ese tipo de cosas. Y uno de los puntos que llegamos a hablar, yo nunca subí el video, en verdad, porque yo sentí que el video estaba como que mal por alguna razón. Pero uno de los puntos que llegamos a tocar es cómo la masculinidad de la Biblia no es nada como la masculinidad que la pinta el mundo y como la pinta, digamos, la masculinidad tóxica que pinta el mundo. Concho, se fue el versículo. Okay, perdón. Ups. Anyways, paz del Señor. La masculinidad que pinta el mundo, de cómo debe ser un hombre, y cómo nosotros vemos el hombre en la Biblia, cómo David habla en los Salmos, cómo nosotros vemos el amor entrañable que tiene, por ejemplo, Pablo con sus hermanos. No es como que obviamente la masculinidad del mundo diga que tú no puedes tener amigos, pero es como que esa expresión de los sentimientos no es común en la literatura, digamos, hablar de sus amigos como habla Pablo. Exactamente, o sea, es increíble, como que tú nunca ves expresión de amor y cariño tanto
exacto, como habla David de Jonatán, o sea, la expresión de cariño de David y Jonatán es tan grande, que la gente dice que no, que la Biblia sí apoya la homosexualidad por esa historia de David y Jonatán. Ustedes creen que ellos te relajando, pero hay gente que dice que sí, que ellos eran novios. Y tú te quedas como, por favor, shut up. Anyways, that's not the point. El punto es que blasfemia, amén, alabado. Pero bueno, el Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. El punto es que es increíble, o sea, esa pequeña nota de cómo Pablo era tan sentimental, tan amoroso y amistoso con everybody. I love it. Pablo rocks. Muy bien. Pablo significa roca, yo creo. Qué chulo. Anyways. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Esther me lo va a confirmar. Ah, es Pedro, sorry. Ups. Pequeño mix-up ahí. Anyways, por eso dije yo creo. Nunca afirmo nada. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La misericordia de Dios hacia Epafrodito también fue misericordia hacia Pablo. Wow, what amazing way to see it. Si Epafrodito hubiera muerto, Pablo hubiera tenido tristeza sobre tristeza, que es lo que hablaba Josué. No solamente porque un hermano valorado, colaborador y soldado en Cristo ya no estaba sobre la tierra. Él hubiera tenido tristeza sobre tristeza debido a que ocurrió cuando Epafrodito vino de parte de los filipenses para ministrar a Pablo en sus necesidades materiales y espirituales, mientras Pablo estaba en prisión en Roma. Es una pequeña explicación de qué se refería tristeza sobre tristeza, y nosotros lo podemos deducir. Pero básicamente eso, como si si Epafrodito se hubiera muerto, Pablo hubiera tenido aún mayor tristeza. Pero aún, o sea, y por eso es increíble la misericordia del Señor, porque el Señor no solamente tuvo misericordia con Epafrodito, sino también con Pablo y con los filipenses. O sea, el Señor tiene misericordia de una manera increíble, solo trabajando a través de una persona, which is amazing también. Yo no sé qué fue lo que Roy puso, honestamente. Ok. Pablo Rocks. Ah, eso es un blog. That's funny. Okay. 28 al 30. Las instrucciones de Pablo a los filipenses de cómo deben recibir a Epafrodito mientras él regresa a ellos. Lo voy a leer. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como él. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Bien, entonces, what Pablo means here? Les envió con mayor solicitud. Pablo estaba ansioso de reunir a los filipenses con su amado hermano Epafrodito y les recordó a los filipenses el darle un apropiado reconocimiento cuando él regresara. Tened en estima a los que son como él. Ok, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Fue por la obra de Cristo que Epafrodito estaba próximo a la muerte. Aun cuando su obra era en mayor parte la de ser mensajero, como hablamos ahorita, y nada en cuanto a lo espiritual, aún era la obra de Cristo. O sea, aún eso era la obra de Cristo. Exponiendo su vida, la voluntad de poner la obra de Cristo primero y su propia seguridad y preocupación en segundo lugar, mostró el noble corazón de Epafrodito. La antigua frase griega de exponiendo su vida usa la palabra de un apostador, el cual significa arriesgar todo en un juego de dados. Pablo escribió que por el bien de Cristo Jesús, Epafrodito estaba dispuesto a jugárselas todas. That is so great. Pero sí, y hasta aquí el capítulo de hoy. Esta parte la vamos a hacer pero esta parte yo la tenía pensado como una nueva dinámica, pero ya es muy tarde. Entonces, básicamente, en la próxima reunión, al principio, yo quiero que ustedes me digan si tomaron nota, esta parte le va a servir muchísimo, porque me van a decir qué aprendieron y si quedó alguna duda. Y esto es un código, no va a funcionar ahora porque ya no funciona, pero un código que ustedes lo van a poner o usan el código de acá y van a ponerlo de manera, sí, pero no va a funcionar, yo creo. Bueno, y lo van a poner de manera, van a poner su pregunta o qué aprendieron, no tienes una pregunta, pero qué aprendieron, y van a aparecer en la pantalla. Y todos vamos a poder ver la pregunta, pero nadie va a saber quién la preguntó. Y de una forma de que la participación pueda ser más participativa y así, porque yo sé que hay muchas personas que tienen miedo de como que, no miedo, pero como que están como que, ay no, yo no quiero decir esto porque si yo sueno como mal, o sueno como que si yo qué, o yo no quiero que la gente sepa que yo te pregunto, o simplemente no se le ocurre algo en el momento y después se acuerda.
Entonces, esto no va a servir para eso. Así que, interactiva, gracias. Así que piensen en la semana, qué aprendieron acerca de estos primeros 2 capítulos. También, si aprendieron algo nuevo, si quieren aportar algo, si quedó alguna duda, puede ser de los 2 capítulos, puede ser de cualquier otra cosa. Porque como se va a hacer algo anónimo, lo quiero hacer semanal para poder hablarlo y comentarlo al final. ¿Y cuándo más o menos va a funcionar? La próxima reunión, dije al principio, porque ya es muy tarde. ¿Viste? Entonces, bien, algo que también yo quiero hacer, implementar, lo de que me digan sus peticiones al final para orar por ellas al final. Pero lo que podemos hacer es que, ay, tengo una idea chula. Yo voy a hacer un link en donde ustedes pueden poner sus peticiones. Entonces, ya no la van a tener que poner como en la reunión y si no se acuerdan o alguien no la quiere poner, lo que sea. Ya están en el link y solo yo la voy a poder ver. Yo no sé cómo yo voy a hacer eso, pero voy a encontrar la forma. Para que así al final de la reunión podamos orar por las peticiones que ustedes han puesto a través de la semana. Me gusta esa idea, me parece una buena idea. Entonces lo vamos a implementar. Nítido. Entonces, yes. ¿Quién quiere orar para concluir el día de hoy? Los no activos. Yo, perdona. ¿Cómo que perdona? ¿Tú o no? No, porque tú sabes, siempre había alguien que levantaba la mano. Ya, Mark, la víctima, la dejas. Uf, sí, oh, wow. Ora, por favor. Dramático. Procede la oración. Oremos. Okay. Oremos. Señor, infinitas gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú siempre, Señor, así como vimos en este día, que uno de los que estamos aquí, Señor, comentó, hemos visto como tú desde el principio eres quien orquesta todo. Tú nos amaste primero, tú nos buscaste primero, tú nos redimes, nos proteges, nos guardas, nos renuevas día tras día, Señor. ¿Cómo no hemos de darte gracias por todo lo que tú haces por nosotros? En este día, gracias, Señor, porque pudimos completar, culminar la segunda parte del segundo capítulo de Filipenses, Señor. Qué bendición poder tener hermanos que nos reunimos y apartamos un tiempo en esta semana, Señor, para poder estudiar tu palabra en comunidad, aprendiendo juntos, Señor. Bendice a María, Señor, gracias por esta iniciativa y dar fuerza, Señor, para seguir continuando, no por nosotros, no por ella, Señor, sino por el crecimiento de tu reino, Señor, la expansión de tu reino en esta comunidad en medio de nosotros, Señor, y por que nosotros podamos aprender a menguar, Señor, para que tú crezcas en nuestras vidas. Bendícela, Señor, bendice a cada miembro integrante de este grupo, aquellos que han de venir, aquellos que no pudieron estar, Señor, de igual manera bendíceles. Danos una semana, Señor, en la que podamos seguir reflexionando y meditando en estas verdades que hemos aprendido hoy y preparar nuestros corazones, Señor, para poder seguir creciendo, aprendiendo y recibiendo más de ti, Señor, que es la fuente inagotable de vida eterna. Damos gracias, Señor, danos un sueño reparador, que podamos, Señor, comenzar el día de mañana en buen pie. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nada, gracias. Ay, espérate. Próxima semana, capítulo 3. Me olvidó. Pero sí, próxima semana, capítulo 3, versículos destacados, Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y Filipenses 3:7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Filipenses yo me encuentro que en cada capítulo hay un versículo cumbre, como hay un versículo que tú estás como que sí, ese versículo, amén. Y estoy emocionada por la semana que viene. Así que, yes. Ahora sí, bye. Dios les bendiga, los amo en el amor de Cristo. Chaito. Bye. La grabación, sí, ya se acabó.